¿Eres bilingüe? Un programa donde hablamos de la multiculturalidad lingüística y cultural que cohabita en la Ciudad de México. Tika ometlactuacani, se cuicatlactipan nicahue necnequitlatua iguan mitotia ipan Mexicoaltepetl. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a este programa. El día de hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Carlos Atl. Carlos es poeta mestizo que se asume como parte de la primera nueva generación de hablantes del náhuatl y artista multidisciplinario mexicano de origen náhuatl que realiza las actividades del spoken word. Es director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto del Circuito Nacional Poetry Slam, director del Centro Transdisciplinario de Poesía y Trayectoria AC, miembro de la Asociación de Escritores de México, ha presentado su obra en Brasil, Cuba y Perú, así como enlazado virtualmente hacia Argentina, España, Italia, Chile, Nueva York y Colombia, por mencionar algunos. Cuenta con el Premio Internacional e Interamericano de Poesía Navachistes Jóvenes Creadores 2019. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Cualitlanesi, cualiyowali, cualitonali, nehuasechucacani, Carlos Atl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todos los tiempos presentes, pasados y futuros posibles, Naye. Yo soy Carlos Atl, un cantor de flores náhuatl mestizo, y me alegra estar aquí sobremanera porque pues soy parte de esta casa de estudios que es la UACM. Carlos, he realizado una presentación muy corta de la persona que eres y a lo que te dedicas, pero estaría muy interesante que tus propias palabras nos hablaras sobre lo que haces y a lo que te dedicas. Bueno, pues yo soy un poeta náhuatl, un artista multidisciplinario, desarrollo varias exploraciones a partir de la poesía y la intervención de espacios públicos. Tengo una labor de aproximadamente 13 años mediante el colectivo Poesía y Trayecto, que es una asociación civil también. Justo con la UACM comenzó parte de mi labor hace muchos años en La Merced, junto con Casa Talavera, haciendo trabajo comunitario en Galería Querenta, que pues como ustedes saben hace muchos años ahí La Merced, la UACM estuvo trabajando recién un incendio que hubo. Posteriormente comenzamos a hacer publicaciones comunitarias, es decir, publicaciones que tienen un carácter de intervención social con contenidos locales. Es así que, por ejemplo, en La Merced publicamos 6 barrionovelas, donde íbamos a entrevistar con los niños y niñas de hijos de locatarios a personas que fueran importantes de su comunidad, como pues al señor de los 7 nombres, que era un señor que es Joaquín y muchos nombres más, que pues que vendía plátanos. Entonces nos contó la historia de su vida. Sansón, que era un hombre que vendía hierbas y que llegó a La Merced chiquito, pues se quedaba en los basureros y la fue armando. Es decir, historias de realización que fueran locales y que se transformaran en un libro. Ese fue nuestro inicio. Luego, bueno, yo posteriormente ya me he dedicado a organizar festivales, en específico del Poetry Slam, que es un movimiento de poesía en voz alta que surgió en Chicago en los 80s, llegó a México en 2005 y a partir del 2015 pues ha tenido una labor profesional así inmensa, de tal forma que el día de hoy México ya es parte de la World Poetry Organization y organiza la Poetry Slam, es decir, festivales que involucran a más de 40 países con representantes de todo el mundo. México pues ya ha representado, yo lo representé en 2015 en Brasil, y el día de hoy pues ya tenemos campeones y subcampeones a nivel mundial. Tenemos a Victoria Equigua de Michoacán, tenemos a Alejandro Jiménez, que es mexicano pero que es chicano, y actualmente también tenemos a Sandy Nova, que es la campeona nacional, que es mexicana. Y bueno, coordino un proyecto que se llama Fiestas Floridas, que es básicamente un triciclo dorado. Lo equipamos con audio, lo vestimos de flores y hacemos rodadas por la ciudad junto con el mercado de Jamaica. Hacemos bailes, hacemos fiestas en la Alameda Central junto con el fideicomiso del centro histórico, en donde nos instalamos con máquinas de escribir para escuchar a las personas que nos compartan su vida, y les escribimos un poema y luego lo leemos en público en el Floricanto, que es un micrófono abierto. Pues tenemos la fortuna de contar siempre con invitados nacionales e internacionales. Básicamente me dedico a la poesía en todas sus múltiples facetas, de escritor, poeta en voz alta, gestor y bueno, lo que se venga. Y lo que sigue, lo que se sigue. Presente. Oye, Carlos, este movimiento tiene que ver con ser bilingüe. ¿Qué significa ser bilingüe para ti? Bueno, tal cual, hay una dinámica que existe, lo que yo
me autodescribo como un indígena urbano, que yo creo que no soy la única persona que así se autonombra, sino que somos generaciones que llegaron a la ciudad en un carácter de migración, ya sea siendo indígenas y desplazados por las dinámicas de la economía, o bien siendo nacidos ya aquí cuando hubo un desplazamiento por parte de la familia de la comunidad de origen a la comunidad de llegada, que son dos conceptos sociológicos. Dentro de ello, pues se puede analizar que está la lengua materna, que es la lengua que se adquiere en el convivir diario en la familia, principalmente pues con la mamá, pues la lengua de la teta, ¿no? Que se mama. En mi caso, hay otro concepto sociológico que yo he derivado, que es la lengua sanguínea. Una lengua sanguínea es una lengua que permanece activa o inactiva según el contexto sociocultural en el que nos encontramos. Si el contexto sociocultural te permite que tú hagas tus rituales, que tú ofrendes, que tú agradezcas, que tú subas al cerro, que llames a la lluvia, etcétera, naturalmente vas a seguir hablando la lengua porque es parte vital de tus actividades. Si la lengua no se activa porque pues te van a discriminar, porque te van a tratar feo en la escuela o porque te van a pegar en la casa, etcétera, pues se desactiva como un factor de protección. ¿Quiénes transmiten la lengua materna? Pues las familias. ¿Y quiénes la dejan de transmitir? Las familias. En mi caso lo que ocurrió es que tanto mi notata Alberto Méndez y nonana Juana González, aunque son nahuas, dejaron de hablarla, solamente la siguieron hablando con los demás abuelitos de la familia. En momentos importantes, en la cocina o en su cuarto o en el altar, cuando tenían que hablar de algo que nadie quería que se enterara o cuando eran cosas muy dolorosas, pues que solamente ellos podían hablar. Entonces la lengua sanguínea se activa, es decir, está en mis genes, y cuando llegó un momento propicio para que yo pudiera desarrollarla nuevamente se activó, aunque no la haya adquirido a partir del aprendizaje materno, sino que yo la comencé a adquirir en la universidad. Es así que aunque mi náhuatl es de Puebla, de la variante de San Andrés de Pexoxuca y Jalacingo, pues yo comencé a adquirir el náhuatl de la variante de Milpalta. Posteriormente fui incorporando náhuatl de Morelos, náhuatl de Querétaro y el náhuatl de Puebla. Yo cobré conciencia de mi ser bilingüe, como lo dices, pero hay que hablar de qué tipo de bilingüismo es el que se está desarrollando, porque no es lo mismo seguir una línea esencialista en la que tú te desarrollas en la comunidad a una línea real y verdadera como la que todas las personas pues en una ciudad con calidad migrante pues desarrollan, ¿no? Porque además es importante tomar en cuenta también, como hablábamos ya en alguna charla Carlos y yo anterior, que ser bilingüe te da mayores oportunidades de aprendizajes distintos, de comprender los entornos, como bien lo has dicho de otra manera, pero además de entender las cosmovisiones y la propuesta que se hace culturalmente en cada una de las ciudades de este país. Sí, fíjate que pues como todos lo sabemos, en México a partir de lo que dice el INALI hay 68 lenguas originarias y 365 variantes dialectales. No todas surgieron en México, algunas son de llegada y algunas se han exportado. Sabemos que en el caso de Estados Unidos, que también fue parte del territorio de lo que ahora es México, ahí también se hablan lenguas originarias, de tal forma pues que hay fiestas patronales, ¿no? En Los Ángeles, etcétera. Entonces yo me identifico con esa corriente porque tanto yo como mis primos que nacieron en Estados Unidos somos nahuas, solamente que su lengua materna es el inglés, la mía es el español, pero hay que entender todos esos grados de trascendencia que han hecho las familias. Está una historia mítica que es la de la tira de la peregrinación, que se dice que los mexicas, que en ese momento no eran mexicas, sino eran pues aztecas, ¿no? O eran más bien los Macehualtin de los aztecas, fueron migrando hasta llegar a las 7 cuevas de Chicomostoc, y de ahí llegaron así por distintas. Se sabe en el estudio que Tzintzuntzan, los purépechas también fueron parte de esas dinámicas, pero unos se quedaron allá. Se sabe que Malinalxóchitl, Malinalco también, y etcétera, hasta que se fue poblando el centro. Incluso que cuando los mexicas llegaron, ya habían llegado muchos siglos antes en esa misma peregrinación otras culturas. Entonces yo digo, ¿cuántas generaciones habrán tardado mi familia en llegar a Puebla? O sea, ¿cómo llegaron a Puebla? Si desde hace 12,000 años, por lo menos hay rastros de que hay comunidades habitando estos territorios. 7,000 años lleva el Teocintle, ¿no? Que fue este primer maíz. Entonces yo dije, pues mi familia a lo mejor también viene de Aztlán, que probablemente estuvo en Estados Unidos, y mi familia vuelve a Estados Unidos. Entonces yo digo, pues fíjate, Teotihuacán y Tenochtitlan tienen como 700 años de diferencia. 1521, caída de Tenochtitlan. Sí, así es. Tienen menos años Tenochtitlan de la Ciudad de México. O sea, había más diferencia entre Teotihuacán y Tenochtitlan. Entonces yo digo, güey, ¿por qué yo no voy a relacionarme con el pasado milenario de Aztlán? Pues si también peregrinaron y tardaron miles de años en llegar, y así. Entonces yo digo, pues igual yo nací en Aztlán, yo también soy de Chicomostoc, y nadie me puede arrebatar eso, a menos que yo me lo arrebate
arrebate, y esa es la gran dinámica diferente, de que he sido una persona que se atrevió a buscar los orígenes en las historias, digamos, intelectuales, pero también en las historias profundas de la familia. Pues dentro de eso, pues yo sé por qué mi familia migró, no solo del lado materno, sino del lado paterno, y te enteras de asesinatos, de violencias muy terribles, y cosas que el día de hoy, pues yo cuando cobré una conciencia de que era náhuatl, decidí transformar, y decidí que yo me iba a convertir en un diamante que le floreció a mi familia después de muchos dolores, y que por mí no tenía que volver a pasar la espada ni la cruz, que la cosmovisión espiritual iba a ser en mi caso de amor, y que yo no te iba a tener que agachar la cabeza para poder acceder al alimento o a la tierra, sino que lo merezco simplemente por haber nacido, y que ahora al ser un portador de flores en náhuatl merezco honrar al canto de toda mi familia que pues fue reprimido. Carlos, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Radio UACM en el programa Eres Bilingüe, platicando con Carlos Atl, poeta de Spotrim Slam. Ihkuak tlahtoli yemiki, mochin teoyotl, sisitlaltin, tonati iuan metztli, mochin tlacayot, neyolnonotzalistli iuan uelikamatilistli, ayok monesi inon tescapan. Ihkuak tlahtoli yemiki, mochi tlamantli in semanaua, teoatl, atoyatl, yulkamej, cuauhtin iuan xiuit, ayok monemililo, ayok moteneualo, tlachialistica iuan caquilistica, ayok monemij. Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Ihkuak tlahtoli yemiki, semihkak motzakuan nowian altepepan in tlanexilot, in quixohuayan, in yetlamahuisolok setika in teoyotl, in tlacayotl, in mochi mani iuan yoli in tlaltikpak. Cuando muere una lengua, para siempre se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a todo cuanto es ser y vida en la tierra. Ihkuak tlahtoli yemiki, itlasohtikatlahtol, imehualis el temilistli iuan tetlasohtlalistli, akso huehuecuicatl, aknoso tlahtoli, tlatlautilistli, ahmaka in yo katka huelis oksepak intenkixtis. Ihkuak tlahtoli yemiki, oksekintin ye omikej, iuan miek huelmikiskej, teskatl manis pusteki, netzatzililistli segualo semihkaj nekawalo, totlacayo motolinia. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece. Miguel León Portilla. Hola amigos, estamos ya aquí de regreso con nuestro invitado Carlos Atl. Carlos, ¿quieres regalarnos un poema? Claro que sí, me encantaría. Fíjate que este poema es un texto para niñes que dice así: Xitecuexponi noixpan, florece junto a mí. Nehuantonati soy el sol, Nitlamacatona doy calor, Iguantlahuili doy luz. Nehuanatl soy agua, Niquiahuis lluevo, Nitlaitlamaka doy de beber. Nehuanejecatl soy el aire, Nehuanyolilistli soy el aliento. Notexinintlatlatinlistli, Notexinintlatlatinlistli. Tengo esta palabra como pregunta y tengo esta palabra como respuesta. Notexinin shoshimi nitlamaka. Tengo estas flores para repartirlas. Shineshita, mírame. Sineshmachili, siénteme. Sineshelia, recíbeme. Shiteshlamaka, compártete. Shiteshesheloa, repártete. Y no nakayopan kashinactli. Shitecuexponi no ishpan.
En cada parte de mi cuerpo hay semillas, florece junto a mi presencia. ¡Bravo! Maravilloso. Oye, Carlos, a ver, ¿cómo es esto de lo que hablábamos? Hacer poesía desde la cosmovisión de los pueblos que hablan otra lengua. Bueno, en mi caso ha sido un factor de recuperación y arqueológico, de arqueología espiritual. Yo así lo pienso, porque a menos que yo me dedicara a entrevistar a mis abuelites iba a poder encontrar eso. Y pues como todos sabemos, los abuelites son los portadores de la palabra. Es así que yo conozco las historias de cuando 6 generaciones atrás se hablaba con lo sagrado en el cerro Teotzin, que viene de Teotl, sagrado, que no significa Dios sino sagrado, y Tzin, que es un reverencial. Es como si, por ejemplo, Nayetzin, ¿no? Uh-huh. Ajá, no hay Nayelitzin. Así es. Entonces, el cerro Teotzin es un cerro sagrado donde pues es donde se manifiesta Dios, ¿no? Y ahí subían los abuelitos de distintas comunidades, no solamente de San Andrés Tepechuchuca y de Jalacinguitos, que es donde subían los abuelitos. Entonces, por ejemplo, pues los abuelitos más abuelitos lo que hacían era raspar el machete y con eso llamaban a los truenos. Y las abuelitas lo que hacían era cepillarse el cabello. Yo por eso también tengo el cabello largo, porque es parte de ser portador de esa dinámica. Soy un llamador de lluvia, no lo quería decir así tan, pero sí, el caso es que las abuelitas cepillaban su cabello y formaban nubes. Y cuando, a partir de la telepatía, las abuelitas y los abuelitos se comenzaban a llamar a los distintos lugares, y llegaba un momento donde todos estaban juntos en el cerro, y con esos cantos, con esos rezos, nacía un hongo de esa lluvia específicamente, que es el pananácatl. El nácatl es la carne y el pananácatl es el hongo que parece carne, que es así de grueso como el pan de feria. Es un hongo que sale específicamente de ese rezo. Y entonces, bueno, eso yo no sabía esas historias no te las cuentan, ni siquiera mis tíos y tías se las sabían. Son historias que yo, cuando cobré conciencia, las comencé a adquirir. Otra historia es que, por ejemplo, la bisabuelita, la mamá de mi abuelito Beto, ella no tuvo mapas, mamá y papá. Entonces fue criada por sus tatas, que son mis tastararabuelitos, y le decían que debajo del altar había una serpiente y que no los tenía que molestar porque los estaba cuidando. Esa serpiente es una serpiente color chalchihuit, una serpiente turquesa, y es una serpiente que muchas más generaciones anteriores fue un abuelito. Entonces imagínate cuántas generaciones tuvieron que pasar para que un miembro de la familia en las trascendencias volvieran a ser dentro de la familia, pero ahora como un nahual de protección. Y pues yo lo digo con todo respeto, no quiero convencer a nadie. Yo, dentro de las visiones espirituales y de los rituales que yo mismo he desarrollado, de las dinámicas en las que yo mismo he participado, me he visto siendo ese abuelito. Entonces no me sorprende que yo haya vuelto a nacer dentro de mi familia 6 generaciones posteriores y muchas más así, y decir, es probable que yo antes fui un guardián de mi familia y que ahora volví a nacer. Pero ¿cómo nací? Ya no nací en el territorio, pero nací para abrevar todo esto. Y pues para mí eso, la verdad es que sí abre unas grandes... Ser bilingüe, puedo decir que es muy poderoso, es poderoso y antiquísimo, de tal forma que yo puedo acceder el día de hoy a una calidad de vida mucho mayor, y no tengo que padecer el sufrimiento que estoy seguro que mi familia padeció, porque puedo acceder a decir sí, quema, a decir no, amo. Puedo decirlo en náhuatl, lo puedo decir en español, también lo puedo decir en francés y también lo puedo decir en inglés. Tengo la capacidad de adquirir todas las lenguas del mundo porque soy portador de algo muy valioso, que es el corazón. Un corazón que fue sembrado en esta tierra y que en algún momento también va a ser devorado y diseminado en esta tierra. Creo que la cosmovisión es algo que te dan independientemente de que no hayas nacido en la comunidad. Gracias a la voluntad de mis abuelitos yo conozco el rezo. No me identifico con ninguna religión y sin embargo honro las tradiciones de mi familia, que fueron unas tradiciones católicas, porque obviamente fueron las que se impusieron y se transmitieron. Pero estoy seguro que cuando mi abuelita o mi abuelito hacen otro tipo de rezos, por ejemplo tienen un coyote disecado a la afuera de su habitación, pues eso obviamente no lo enseñaron en la iglesia. Eso es algo que es parte de nuestra cosmovisión. Cuando se limpia con plantas, yo tengo un trabajo con plantas, también hago rituales, digo, no los ando vendiendo, ¿no? Son situaciones que cuando yo recito, a mí se me presentan palabras en náhuatl y en español. Yo recito en trance, pues sí, es porque entiendo que en mí se presentan los abuelitos y abuelitas. Yo no sabía que eso me pasaba a mí, y el día de hoy pues lo hago normal. O sea, no ando ahí por la calle diciendo te voy a hablar en lenguas o así, pero lo he ido descubriendo. La primera vez que me ocurrió fue cuando estaba en Nesa, me invitaron mis amigos de Nesa y me dijeron, no, pues vienen de Estados Unidos unas personas y quieren
quieren ver algo de México muy tradicional y pues pensamos en ti. Entonces yo les dije, no, pues ¿cuánto me van a pagar? No, pues que no tienen dinero. No, pues que me pongan el taxi, ¿no? Y pues llego a mi casa. O sea, tampoco voy a hacer un esfuerzo por alguien que viene aquí nomás a exotizar. Así es. Y cuando llegué me di cuenta que eran personas cristianas, digo, con todo el respeto a las personas cristianas, pero eran personas que venían de turismo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que vienen, según, a predicar la palabra de Dios de otros países y vivir la experiencia que es estar en esa, ¿no? Y yo la verdad es que sí me molesté mucho y pues en ese momento yo sentí que iba a llover. Me salí al patio, me puse a hablar con las nubes, así con mi familia, y pues yo hice mis conexiones con lo sagrado y dije, yo soy portador y lo que tenga que pasar, que pase. Entonces yo pedí una olla de barro con agua hirviendo, caliente, y que me llevaran 4 plantas que son con las que yo trabajo, que es el romero, el eucalipto, el tecochtli, la manzanilla, la ruda. Y pues cuando las personas empezaron, yo les estaba hablando en inglés y en náhuatl y en español, pero pues aún así quedaron súper impactados porque yo les empecé a decir all the power is for all the people, y así así que se las empecé a dejar ir así, y de repente hice en un ritual de trance que yo viví hace años, se me presentó una danza que hasta el día de hoy yo hago, que yo, bueno, ya sabes cómo es esto, que es así como un movimiento de manos así, que yo me imagino que son como los truenos, pero no sé cómo se haga. No, pues yo la hice y ¡pum! Empezaron a caer los truenos ahí, no, la gente estaba así asustadísima, así como de, y yo, pues sí, es que esto es el ritual náhuatl, o sea, que bien, aquí también está Dios, mijo. Así o sea, es. aquí está Dios diciendo, estoy en esta persona, lo que tú quieras predicar, predícatelo a ti, porque aquí tenemos un gran evangelio. Esa fue la primera vez y me fue pasando con la Secretaría de Cultura. Una vez me pasó en la Glorieta de Insurgentes, me invitaron a coordinar una actividad del Día de las Lenguas Originarias. Entonces con la Asociación de Escritores de México diseñamos un como mueblezote gigante en el que las personas se sientan y las personas del otro lado pueden susurrar algo y se amplifica el sonido. Entonces estaba lleno de gente y yo me puse a recitar, pero empecé a recitar un poema que habla sobre el dominio que había ocurrido y la decolonización. Y cuando empecé a gritar con furia, pues así, justo en esa parte se formaron las nubes y empezó a caer. Tuvimos que cargar todo. Y me ha pasado así varias veces. Entonces yo por eso digo, sé que soy llamador de lluvia, pero yo no tengo el Cerro Teotzin, no tengo milpa. Entonces no ando así como que, ay, que llueva. O sea, pero sé que en momentos importantes en donde lo sagrado se quiere manifestar, pues ocurre. Pero pues la verdad es que tampoco, digo, no encajo cuchillos ni tijeras para que no llueva, porque pues le tengo respeto a lo sagrado. Sé que soy portador, pero prefiero, como en este espacio que es un espacio creativo, seguro, importante e intelectual, decir lo que es esto. Esto es una cosmovisión, esto es un saber. No me interesa convencer a nadie, o sea, yo sé qué pasa. Oye, y en este tiempo, ¿qué descubres cuando entras a la universidad? ¿Cuál es la importancia de que una persona que viene de todos estos conocimientos ancestrales llegue a la universidad? Es algo maravilloso, justo, qué bueno que lo has dicho. Pero fíjate, yo estudié en la UNAM Desarrollo y Gestiones Interculturales como 4 semestres. Ahí fue mi primer formación. De hecho, de ahí obtuve la conciencia intercultural, bilingüe, de recuperación por el programa que tienen de México Nación Multicultural que antes tenían. Simultáneamente yo trabajaba recitando en los camiones poemas náhuatl y en español. Estaba más chavito, tenía como 23 años. Y bueno, pues yo no sabía que era un poeta hasta que ya estaba recitando en los camiones y ya recitaba en náhuatl y en español. Es algo que la sangre llama y palpita y brota. Y así como a mi familia el rezar en el cerro hacía que fuera prodigiosa la milpa, es decir, que hubiera alimento, pues a mí el alimento se me comenzó a dar por recitar. Es lo mismo, les nació un poeta que antes eran curanderos y rezanderos y sanadores en la comunidad, pero pues aquí no nació así, aquí nació poeta. Y eso es porque pude acceder primero a la UNAM y luego a la UACM. ¿Cuál es lo que ocurrió? Que yo en la UNAM solicité apoyo para empezar a ir a festivales que ya se me empezaba a invitar, pero no, me dijeron, no, pues para ti no hay, porque está muy enfocado en el área académica, como estudiante, ¿no? Sí me ha ayudado mucho el Museo del Chopo, la Casa del Lago, etcétera, me han apoyado así bastante, pero pues en el lado artístico la UNAM no me ayudó en ese momento, así que pues yo vi la convocatoria de la UACM y creación literaria, y yo dije, pues yo ya estoy en esto, pues nada más me inscribí, y pues vivía con mi familia, con mamá, mis tíos de Estados Unidos
mandaban una lana, ¿no? Entonces no les iba a decir, ya dejé la UNAM, ¿no? Porque era el sueño de mi familia que alguien de la UNAM se titulara. Pero ya cuando yo ya estaba en la UACM, ya que estaba tomando mis talleres de ICA, o sea, los primeros semestres, pues yo dije, yo ya dejé de ir a la UNAM y entré en un lugar en donde ya se me compartía el aprendizaje del cual yo era portador. Imagínate, qué chingón es la materia de estudios históricos y sociales. Esa y la de cultura científica y humanística, que en el área de humanidades todos las tenemos que tomar, se me hace valiosísima y poderosa porque te hace entender cómo el sistema mundo actual está configurado y te hace arrancarte ese dolor. Justo de lo que yo venía hablando en mis poemas, dije, hermano, hermana, esto se enseña en la universidad, pero además ahora yo lo puedo crear artísticamente. Entonces, si alguien hace la pregunta y que está escuchando, ojalá esa persona que como yo estaba más chavita y quiere decir, ¿dónde puedo ser un creador artístico? Porque no solamente un escritor, sino audiovisual, como en la carrera de comunicación o la de arte y patrimonio se puede desarrollar. Si alguien se pregunta, ¿cómo puedo desarrollar mi labor artística en una universidad con un acceso gratuito? Está la UACM. Yo les puedo decir que yo soy un caso de éxito, y no nada más yo como poeta. Ahí está Uber Matigua, que se ha ganado los grandes premios, y no solamente él, que es el gran ejemplo, pues estamos un montón. Así es. Oye, pues qué interesante conocer de tu experiencia, lo que ha significado para ti ser universitario y pertenecer a esta casa de estudios. Carlos, tú haces algo que se llama improvisación. Uh-huh. ¿Quisieras regalarnos una improvisación antes de terminar este programa? Porque desafortunadamente, amigos, ya estamos para finalizar, pero Carlos tiene algo más que decir el día de hoy. Ok, voy a partir de un poema de Nezahualcóyotl y de ahí lo voy a derivar. Y dice así: Ikashona Huyacac, no yolikniume, Ikashona Huyacac, no techikniume, Iwintli Cuicac, Iwintli Xochitl, Iwintli Yolot, Iwintli Huicat, Ashkan Kuali Yenencati, Paninin Tonalpa, Ompo ni Mictiloca, Pampa ni Mislazotla, ni Mistimaca sin Cuicasochit, ni Mistimaca sin Atzochit, ni Mistimacas en Tezochit, ni Mistimacas en Ejecasochit, ni Mistimacas in Sintli, in Yolot, en Xolot, in Ajosochit, ni Mistimacas, Pampa ni Mislazotla, Nepo ni Mitiloca, y Cachanahuiyacac no yoligniume. Y en español dice algo así: alégrense mis verdaderos amigos con este poema, con esta flor y este canto que ha nacido en el corazón, con esta flor que ha nacido en el cielo antes de que yo muera. Omponi mictiloca, pampa ni mislazotla, porque les amo, les hago entrega de este libro de flores, les hago entrega de esta flor que es un perro xolot, les hago entrega de esta flor que es un ajolote, les hago entrega de esta flor de fuego, de esta flor de viento, de esta flor de agua, Xochitlali, de esta flor de tierra, pampa ni mislazotla, nepo ni mictiloca, porque les amo antes de que yo muera. Y Cachonahuiyacac, no yolikniume, alégrense mis verdaderos amigos. La Socamatimiac. Gracias, Carlos, por estar aquí en esta cabina, llenarla de flores. Están en el programa de Eres Bilingüe con Alejandra Monterrosa desde Radio UACM. Suena a tu ciudad. Escúchanos la próxima semana.